El magnetismo es un fenómeno físico por el cual los objetos ejercen fuerzas de atracción o repulsión sobre otros materiales, conocidos como imanes. Dentro de los tipos de imanes tenemos los naturales, los artificiales permanentes, los artificiales temporales y los electroimanes. Para nuestro proyecto utilizaremos los electroimanes y también se podría usar los imanes de neodimio o tan solo los imanes artificiales permanentes. Los tipos de materiales magnéticos tenemos los diamagnéticos, paramagnéticos, ferromagnéticos y los ferromagnéticos o ferritas. Los diamagnéticos son los que aparecen una magnetización muy débil que van en sentido opuesto al campo aplicado. Los paramagnéticos se les aplica un campo magnético externo. Los ferromagnéticos pueden presentar una magnetización en ausencia de campo externo. Y los ferromagnéticos o ferritas son óxidos como la magnetita que presenta propiedades magnéticas similares a los ferromagnéticos. El campo magnético es la representación matemática del modo en que las fuerzas magnéticas se distribuyen en el espacio. Estos campos magnéticos pueden provenir de un imán o de una corriente. Para ello también tenemos las líneas de campo magnético, que son las que describen de forma similar la estructura del campo magnético en 3 dimensiones, como se puede observar en la imagen. Nos centraremos en los electroimanes, que estos se caracterizan por tener una parte magnética y otra depender de una fuente de alimentación de energía eléctrica, es decir, va a conducir corriente eléctrica teniendo un polo positivo y un polo negativo. Dentro de los tipos de electroimanes tenemos el resistivo, el superconductor y el híbrido. Ahora, el motor magnético genera un movimiento de manera autónoma, es decir, un motor que funciona sin combustible. Lo único que necesita es un empujón inicial y una vez en marcha se mantiene su funcionamiento. Esto todavía no está totalmente en lo cierto, ya que necesita tener imanes de mucho campo magnético, tanto polo norte y polo sur, ya que necesitan atraerse y también tener repulsión, ya que sin ello no podría funcionar. Pero también cuenta con un pequeño problema. Los imanes que van a estar en la fuente externa deben estarse alejando y acercándose para que puedan moverse los imanes, lo cual no se requiere en este proyecto. Ahora, el motor electromagnético es una máquina eléctrica que transforma energía eléctrica en energía mecánica. Como materiales tenemos un imán grande, alambre de cobre grueso que nos servirán para las bases, el alambre de cobre fino para nuestra bobina o nuestra circunferencia, tres bases, de la cual una es la más grande donde se irán a poner las bases de alambre de cobre y dos donde se pondrán encima los alambres de cobre para que quede una diferencia de altura, una batería de 12 voltios o de 9 voltios, pegamento y los cables para conectar de la batería hacia los alambres de cobre. Los materiales que tenemos es alambre de cobre grueso, aquí tenemos del fino para realizar la bobina que será dado forma en este recipiente circular. Una batería 9 voltios o puede ser de más voltaje o menor y dependiendo de ello vamos a trabajar la bobina con este alambre. Tenemos unas pequeñas esponjitas para poner de base encima de una base más grande. Tenemos pegamento, un imán y diferentes instrumentos para poder cortar y dar forma al alambre. Primero, con estos alambres de cobre vamos a realizar una basecita. Vamos a formar unas basecitas de este tamaño, donde aquí, como se puede ver, irá pasado el alambre de cobre grande que estará con la bobina. Pegaremos las otras dos bases y estas dos de aquí. Una vez al tener de esta manera, vamos a empezar a hacer la bobina. Aproximadamente le vamos a dar
más de 100 vueltas, ya que necesita más vueltas por el voltaje que vayamos a implementar. Una vez que ya tenemos nuestra bobinita, aquí ya que es esmaltado tuvimos que rasparle para tener un alambre puro. Una vez que ya tenemos nuestra bobina, pelamos los extremos, ya que está esmaltado. Esto lo vamos a unir a este cable de cobre, que lo vamos a poner de esta manera aquí. Y simultáneamente vamos a poner el imán en la parte inferior y luego vamos a poner aquí y aquí el lado positivo y negativo de la batería. Como conclusiones tenemos: se realizaron muchas pruebas antes de escoger este diseño y construirlo. Primero se intentó hacer un motor solo con imanes de neodimio impulsado por unos imanes más grandes, pero no se pudo concluir, ya que necesita que acerquemos o alejemos los imanes para poder girar. Además de ello, los imanes de neodimio debían estar polo norte, polo sur y así sucesivamente, más o menos 8 imanes para que pueda girar. Ahora, para realizar nuestro diseño escogido, tuvimos que primero los alambres de cobre, si estaban esmaltados, debíamos quitarlos con la ayuda de un estilete o una tijera los filos, ya que tiene que hacer un buen contacto para que pueda generarse el campo y pueda girar nuestra bobinita o circunferencia de alambre de cobre. Como recomendaciones tenemos: las bases de alambre de cobre deben estar a la misma altura, así como su circunferencia donde va el alambre de cobre unido a la bobina deben tener solo el suficiente tamaño el orificio para que pueda girar. No debe estar muy flojo, ya que este se descarrila. El alambre de cobre se debe desmaltar las puntas, ya que si no, no va a ser un buen contacto y por ende no va a funcionar. El imán debe ser un imán grande, ya que debe tener gran atracción para que pueda generarse. Al conectar la batería también se debe observar que no exista un cortocircuito.